Bienvenidos a todos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de algo que parece muy simple y a veces incluso decimos, pero ¿qué tenemos que saber si ya lo sabemos? Y hoy vamos a hacer como que de vuelta somos geminianos y tenemos esta curiosidad por saber qué es una carta natal. Así que hoy que vamos a ver, bueno, ¿qué representa de alguna manera este dibujo? Les voy a contar algo que no sé si todos lo saben, es importante que lo vean, porque de alguna manera quizás esta información no la sabían, o quizás sí. Primero, ¿qué vamos a necesitar para calcular este dibujo? Bueno, siempre es importante que sepamos que una carta natal es el momento en el cual de alguna manera este dibujo representa cuando nosotros nacemos. Es decir, que de alguna manera en el cielo los planetas se estaban moviendo y cuando nosotros nacemos en ese minuto preciso, ese momento en el cual ese dibujo queda representado y después es nuestra carta natal que siempre decimos que nunca se modifica, ¿no? ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, acá tenemos la carta de Cameron Díaz, necesitamos la fecha de nacimiento, necesitamos la hora con minutos. Cuando digo minutos, nosotros necesitamos el minuto exacto. No es lo mismo 20 que 21, no es lo mismo 25 que 26. Es decir, de hecho, cuando se hacen rectificaciones, te suelen dar los segundos también, no solamente minutos, sino segundos. Estos minutos hacen una gran diferencia en la carta natal, ahora se los voy a mostrar, y lo que vamos a necesitar es el lugar a donde nosotros vivimos. Estamos acostumbrados a cargar todos estos datos en astro.com o cartanatal.es, que son los dos lugares que yo recomiendo para que ustedes hagan su carta natal. Ahora, les voy a ir sumando ciertas curiosidades. Cargamos los datos, tenemos este dibujo, nuestra carta natal. Curiosidades que les puedo llegar a contar. Hace unos días atrás estaba en la reunión, como saben, de investigación astrológica y resulta que nos dieron un recordatorio, ¿no? Para las personas que quizás no lograron estudiar la carrera de astrología, los software están calculados con este sistema que se llama IANA, ¿sí? O sea, desde acá se toman la base de los horarios para poder hacer el dibujo de nuestra carta natal. ¿Qué sucede? Que a nivel mundial, vamos a decir que esto funciona en términos generales muy bien, desde lo que es la mitad hacia arriba. Por ejemplo, Estados Unidos, Europa y otras partes, no todas, por ejemplo, estaban hablando de cuestiones con España, pero de la mitad hacia abajo, como por ejemplo Argentina, si vos naciste en Argentina, puede ser que haya un error a la hora de calcular tu carta natal. Por más que vos coloques tu hora de nacimiento, que el software, que puede ser astro.com, en realidad todos funcionan con este, que es IANA, que es como la base de datos horaria en el mundo, que de alguna manera busca el equilibrio para todo, ¿sí? Y es de esta manera que se calculan las cartas natales. Ahora, pasaba mucho que en Argentina, por ejemplo, pasa en otros países de Latinoamérica, que los horarios se cambiaban, pero no se notificaban. Y al cambiarse y no notificarse, puede ser que haya, a la hora de hacer tu carta natal, si hubo un cambio horario, que esto de alguna manera no esté mal hecha tu carta natal porque ahora están trabajando, por lo menos, un equipo en Argentina para poder, de alguna manera, establecer estas modificaciones. Yo lo subí a consultorio astrológico, tengo que consultar, yo entiendo que esto lo podemos hacer público para corregir al menos las horas que vienen siendo las de Argentina, porque básicamente lo que te va a ocurrir es que el dibujo de esta carta natal esté erróneo, ¿sí? Esté de alguna manera equivocado, porque eso lo que haría es cambiar las casas de tu carta natal. No es que sucedió siempre, pero sí sucedió en determinadas épocas que el país cambiaba la hora, pero no lo realizaba de forma oficial y no lo informaba de manera oficial. Entonces, este ente
de alguna manera no tiene esa información. Bueno, también se hablaba, ¿no?, de que en realidad no es culpa de los astrólogos, tampoco es tu responsabilidad, pero de alguna manera esto puede ser que te ocurra en cualquier aplicación o sitio web que vos utilices. Y aquí es donde entramos en lo que es la precisión. A partir de esta carta natal, nosotros podemos empezar a ver el dibujo de las casas. ¿Qué es lo que hace el minuto de diferencia? Bueno, miren, nosotros tenemos a Cameron Díaz, ella nace con un ascendente en el signo de Cáncer de grado 22:40, ¿sí? 22 grados, 40 minutos y unos segundos que los podemos ver aquí, 30, perdón, el ascendente 3 segundos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que si nosotros empezamos a cambiar su hora de nacimiento, fíjense que ya nace y 53. Vamos a poner que nace y 59. Lo que nos vamos a dar cuenta es que su ascendente ya es 23:56, ¿sí? Si nosotros cambiáramos un poco más todavía, lo que nos vamos a dar cuenta, vamos a suponer que cambiamos a las 3, a las 3. Vamos a cambiar bastante. Su ascendente empieza a ser Leo, ¿sí? Entonces, de alguna manera es aquí donde nosotros podemos llegar a ver los cambios en cuanto a nuestro ascendente. Ahora, ¿qué sucede? No es solo el ascendente, cambian todas las casas de la carta natal, ¿sí? Incluso vamos a ver que cambia su medio cielo, su fondo del cielo, todas las casas de la carta natal se van moviendo. Y eso lo que hace es que, por ejemplo, a mí que me gusta hacer interpretaciones de cúspides de las casas, cuando nosotros tenemos un tránsito y ese tránsito toca las cúspides, nos puede dar un montón de información, más que nada cuando hablamos de lo predictivo. Pero esto es lo que hace que nosotros, si tenemos un minuto de diferencia, cuando nosotros vamos a calcular, es cuando nosotros, puede pasarnos si sos astrólogo o estudiante avanzado, que cuando vos hagas una predicción, esa persona te diga, no, pero no me sucedió. Sobre todo cuando nosotros hablamos mucho de cúspides, de casa. Porque en cuanto a los planetas, excepto la Luna, los planetas no se van a mover mucho de grados. Ahora, lo que sí puede llegar a ocurrir normalmente es que cambien de casa. Esto es lo que hace cuando miren, por ejemplo, si ella hubiese nacido antes. Vamos a suponer que nacía a las 0:53, probablemente nació alguien más en esos momentos, en ese lugar. Fíjense cómo ya es un ascendente en Géminis, pero fíjense cómo ya tiene la luna en su casa 12, Saturno, que estaba un poco más arriba, ahora está mucho más abajo, más cerca de su ascendente que de su casa número 12. Entonces, fíjense cómo empieza a cambiar. Esto es lo que hace los minutos. Ahora, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, predicciones, a mí me encantan los tránsitos porque de alguna manera si nosotros en la revolución solar, por ejemplo, es imposible detectar todo esto. Es decir, es mucho más complejo que cuando nosotros tomamos la técnica de tránsitos. Porque de alguna manera, ¿qué es nuestra carta natal? Bueno, esta carta decimos siempre que no se va a mover, pero ahora les voy a contar esas curiosidades. Entonces, de alguna manera, esta carta no se va a mover, pero cuando vamos a hacer una predicción, si nosotros nos enfocamos en revolución solar, y hubiera una diferencia horaria de unos cuantos 30 minutos, esa revolución solar va a tener como otra representación muy diferente. Ahora, por tránsitos, si nosotros nos enfocamos en los planetas, puede ser que eso de alguna manera sí termine representando, porque puede ser que por media hora de tránsito un planeta no se mueva de la casa. Entonces esto es como yo siempre les digo que para mí los tránsitos dentro de las técnicas predictivas cometeríamos errores igual porque la hora está incorrecta, pero siempre es menor el margen de posibilidades. Bueno. Carta natal, el momento en el que nacemos. Esta es nuestra carta. De acá
nada va a cambiar. Bueno, no y sí. Es decir, de alguna manera nuestra carta no va a cambiar, pero nuestra carta evoluciona, ¿sí? Y se los voy a mostrar aquí. Vamos a corregir nuevamente, eran las 3, dijimos, ¿no? 13:53, ¿no? Porque ya lo cambié varias veces. Igualmente, como tengo la información, de paso les cuento que de aquí la obtuve de astrotem.com y acá verifiqué que es una, digamos, como una información del certificado de nacimiento. Es como que se ha comprobado que casi, digamos, no hay posibilidad de que esta carta esté errónea y tiene los minutos exactos. El doble A significa que es el máximo de alguna manera para poder confiar de que esta información es correcta. No es como bien preciso. Acá estábamos hablando 2:53. Así que les voy a mostrar esta carta para que ustedes sepan, la carta no va a cambiar, pero les voy a mostrar cómo sí va a cambiar. Nosotros tenemos que ella nace con un sol en el signo de Virgo en el grado 7 de Virgo. ¿Sí? Voy a correrla aquí. Y ahora les voy a mostrar la primera técnica con la que ya les cuento que su carta natal evolucionó. Las progresiones. En progresiones, yo les voy a mostrar ahora, ella tiene el sol en el grado 29 del signo de Virgo. No les voy a hablar en este video más sobre esto, pero les quiero compartir que si bien ella nace con un sol en el signo de Virgo, en sus progresiones ella es un sol de Libra que está a punto de ingresar a Escorpio. ¿Nuestra carta cambió? Bueno, no, nuestra carta no va a cambiar, pero nuestra carta va evolucionando y se va moviendo. Y esto es lo que yo siempre les hablo a ustedes de progresiones que me encantan. Creo que es una... Estoy entre tránsitos y progresiones porque literalmente me encanta. Esta se llama progresiones secundarias, un grado por año. Un poco de información por encima, ya les voy a contar en otro video. Entonces, ¿nuestra carta no cambia? No, pero sí, ¿ok? Les voy a mostrar otra técnica de nuestra carta no cambia, pero se mueve. Y creo que esta es la mejor definición. Perdón, relocación. Nuestra carta no cambia, pero miren acá, si ella se mudara a Londres, que es mi celular de pronto empezó a sonar y tuve que ir a apagarlo porque estaba reproduciéndose mi video en una de mis redes sociales. Bueno, les contaba, si ella, Cameron, fuera a vivir a Londres, su carta natal no cambia. Vamos a repetirlo, la carta natal es nuestra carta natal de origen, pero se va a mover, ¿sí? Este sol que nace con el grado 7 del signo de Virgo, en su carta natal, que no recuerdo si la dejé aquí, en su carta natal se encuentra en la casa número 2, cúspide casa 3. Sin embargo, aquí su sol se va a encontrar entre casa 11 y casa número 10. Entonces volvemos al inicio. Nuestra carta natal nunca cambia. No, pero sí. Es decir, nuestra carta evoluciona con las cartas de progresión. Nuestra carta puede cambiar, moverse de izquierda a derecha, depende hacia dónde vayamos. Si nosotros nos migramos o nos movemos del lugar, no funciona tanto como en tiempos esporádicos, pero de alguna manera sí funciona en tiempos más largos, como una migración o un movimiento quizás de un año hacia otro país o hacia otro lugar. Entonces, me pareció muy interesante contarles esto para que ustedes empiecen a ver que la carta no cambia, pero vamos con otra. La carta no cambia, pero tenemos una carta anual. Es decir, Cameron, sí, cumplió años hace un tiempito, el 30 de agosto, y ese momento en el que cumple años se da lo que se llama la revolución solar. La revolución solar se da una vez al año
y es el momento en el cual nosotros vamos a tener una carta temporaria para todo nuestro año que de alguna manera nos describe cómo lo vamos a transitar este año. ¿Y qué va sucediendo? Bueno, que nuestro Sol, la revolución solar, es el momento en el que el Sol vuelve al mismo grado matemático en el cual estaba cuando nacimos y todos los años ocurre a veces un día antes, a veces un día después, a veces el mismo día de cumpleaños, porque en realidad es el retorno del Sol. Y eso va a ocurrir astronómicamente hablando en un momento que puede ser antes y después, no necesariamente el mismo día de nuestro cumpleaños. Lo que va a suceder con esta revolución solar es que todos los años va cambiando nuestro ascendente y nuestra luna. La luna siempre va cambiando y obviamente que se va repitiendo porque cada cierto tiempo ya pasamos todas las 12 lunas. Vamos incorporando lunas en nuestra carta natal. Es decir, si bien soy una luna en Virgo, un año me toca la luna en Leo y empiezo a incorporar ese mundo emocional. Ahora, el ascendente también cambia. Vamos incorporando todo el tiempo un ascendente diferente. Y nuestro sol va a ser siempre el mismo porque es la revolución solar. El sol dio la vuelta a todo el zodíaco y regresa a su lugar habitual. Ahora, la carta natal nunca cambia, pero tenemos lo que se llama la revolución lunar. Una vez al mes, la luna vuelve al mismo grado matemático en el cual estaba cuando nosotros nacimos. Y en ese momento se tiene la revolución lunar. Por ejemplo, en este caso, tenemos una luna en Tauro en el grado 22, 15, 11 segundos y cuando este mes tenga, no sé qué mes me... Bueno, miren, en el 9 de octubre, la luna va a llegar a este mismo grado, al 22, 15, 11, y en ese momento ella se va a salir una foto, se saca una foto de la revolución lunar, y de esa manera habla cómo ella va a transitar todo su mes. Voy a ir haciendo videos separados para darle más información, pero sí les quería compartir que la luna o el retorno lunar trata de nuestro mundo emocional. Quería compartir entonces nuestra carta natal, se calcula con estos datos. Yo les recomiendo que si naciste en Argentina o en otros lugares que vos verifiques si hay posibilidades de que tu carta tenga algún posible error. Y por otro lado, es el momento en el cual si vos podés volver a verificar tu partida de nacimiento, si tenés dudas, pedirla, a veces piden la partida de nacimiento, esto indistintamente en cualquier parte del mundo donde vos estés. Porque a partir de esta carta es donde salen todas las predicciones. Quizás nosotros tenemos posibilidades de verificarlo. Hay veces que preguntan, y si mi mamá se acuerda a tal hora, pero la partida dice otra, bueno, muchas veces lo que se recomienda es que le damos más atención a la partida de nacimiento. ¿Por qué? Porque se suele decir que en ese momento la mamá, que es la que está teniendo al hijo, puede estar transitando por un momento donde no esté en su mejor momento para verificar exactamente el minuto. Muchas veces, todos lo sabemos, se pueden confundir si tuvieron varios hijos, se pueden equivocar y a veces, como pueden, por ejemplo, pueden pasar por anestesia o por determinados momentos, sería bastante sensato pensar que puede haber un error a la hora de darnos esta información. Ahora, si nosotros tenemos a nuestro padre o quizás tenemos si tuvimos, por ejemplo, dos mamás, a la otra mamá, o a una abuela o alguien que literalmente está viendo esos minutos, entonces podríamos llegar a considerarlo, pero lo mejor es tomar los datos de la partida. También sucedía que hubo muchas épocas donde no se tomaban, o sea, donde se redondeaba la hora. Para esto quizás lo que se puede utilizar es una rectificación horaria.
y pasa también, pero ya no sé hasta qué punto la hacen cuando no hay hora de nacimiento. Pero si vos tenés dudas en cuanto a tu hora, minutos de nacimiento, se puede hacer lo que se llama una rectificación horaria. Te van a pedir un montón de datos, van a volcar todos esos datos, toda esa información a un software o a veces los calculan de diferentes maneras y van a tratar de calcular todos esos eventos en tu carta natal para poder decirte a qué minuto y segundo naciste. Ahora, esto yo te recomiendo, yo atendí clientes con cartas rectificadas y yo lo que te recomiendo es que vos sigas con un astrólogo para que de alguna manera vos puedas ir compartiéndole si esas predicciones que él te da, y siempre les recomiendo que acá utilicen tránsitos, porque los tránsitos tocando una casa es muy preciso. Entonces nosotros podemos llegar a decir, mira, esto me pasó 2 meses después o 3 meses después. Bueno, entonces ahí esto requiere un trabajo muy de hormiga, pero sí se los recomiendo porque de esa manera, si ustedes continúan con ese astrólogo, ustedes van a poder hacer como lo que decimos en astrología, como un poco una hoja de vida, es decir, ir testeando que esos tránsitos en tu carta natal funcionen. A veces cuando cambian mucho, después no, de alguna manera no se puede saber porque un astrólogo te dijo algo y viene alguien y empieza desde cero y no se puede chequear. Pero sepan que se llama rectificación horaria. Normalmente es bastante costoso, no es un servicio económico porque es un trabajo, es algo que requiere de tiempo y lo que les recomiendo es que busquen a personas dentro de lo que ustedes puedan que tengan o cierta trayectoria, si lo encuentran en redes sociales o que sea recomendado. Porque hay muchas personas que creen saber hacerlo y se atreven a hacerlo, pero no necesariamente tienen la experiencia, entonces les podrían estar dando datos erróneos. Así que les recomiendo que siempre busquen a un astrólogo profesional, yo no lo hago, pero bueno, les recomiendo que busquen a alguien que sí sepa. Así que muchas gracias a todos por haber llegado hasta acá. Te pido que si no me seguís, que lo hagas y a que le des la campanita para que te lleguen mis notificaciones y pronto nos vamos a ver en el siguiente video. Chao, chao.